Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo continúa su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y además se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, del versículo 1 al terminar. Amén. Gloria al Señor. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Amantísimo Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias por tu presencia, por este momento, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, cada uno de los televidentes, Señor, Sí, que Señor. reciban tu palabra, que reciban, Señor, Padre, lo que Gracias, tú has de Señor. dar cada uno en este día. Gracias por este nuevo día, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor. De nuevo con nuestro programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga nuevamente para que esta servidora Albania, dándole gracias y honra al Señor por cada una de sus vidas que están mirando este programa. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema centralizado. La autoridad de Dios sobre sus siervos y siervas. La autoridad de Dios sobre sus siervos y sus siervas. Y está basado en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, del 1 al terminar o al 23. Tenemos unas cuantas preguntas y también tenemos una carta que vamos a dar contesta. Y la primera pregunta que tenemos hoy en día es sobre la autoridad. Cuando la Biblia habla de autoridad, especialmente con relación a los siervos de Dios, a los hijos de Dios o a la gente que Dios llama para que le sirvan, ¿a qué se refiere esa autoridad? Amén. Bendiciones. Muy importante la pregunta. Entendemos la autoridad en lo espiritual, es que todo lo que se da o se dice se sujeta, a la cual vemos nosotros lo espiritual en el libro de Efesios, del capítulo 6, del 12 en adelante, que la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra potestades de tiniebla, con espíritus inmundos, o sea, mismo con mismo Satanás. Entonces, si no hay una autoridad que Dios nos ha dado, nosotros no la podemos usar, nosotros somos vencidos por el mal. Y lo que nos da la autoridad entonces es que podamos soportar, poder luchar y poder vencer en la autoridad de Dios, no la autoridad humana, porque vemos nosotros, hay muchos reglamentos, muchas leyes en esta tierra que se ha dejado, pero que aún se quebrantan los reglamentos, las leyes. Pero la autoridad de Dios se sujeta a todo, porque cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, todo se sujeta porque Él es la autoridad del universo. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, también como siervo de Dios, pues el Señor nos delega una autoridad. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, pues también Dios nos da ese poder, el poder de hollar a un serpiente, dice la palabra en lo literal. No es que vamos a coger una serpiente y vamos a hollarla, pero que imagínate que una serpiente. Entonces, ¿qué problema no podemos nosotros tener autoridad cuando Dios está con nosotros? Entonces, cuando Dios está con nosotros como hijo de Dios que somos, nosotros tenemos esa autoridad, ese poder, ese dominio de poder entonces hablar y tener el control a través de la palabra y a través del Espíritu para ejecutar cualquier cosa que se nos ponga delante. Amén. ¿Cuál es la segunda pregunta que tenemos? ¿Cuál es la razón de que muchísimas personas que Dios ha utilizado a través del tiempo luego pierden esa gracia de Dios o ese poder de Dios y no siguen ejerciendo ese control de Dios en ellos? Por ejemplo, un pastor o un evangelista tiene el poder de Dios y de un tiempo para acá, dice esta persona, ya no tiene ese mismo poder. Es como cualquier otra persona. Y pone el ejemplo de un policía. El policía, cuando tiene el uniforme, tiene autoridad y todo el mundo lo respeta. Pero cuando está vestido de civil, la gente ni sabe si es policía, a menos que no lo conozca bien, ni sabe si es policía o no. Entonces no puede ejercer ese poder, o sea, autoridad. ¿Cuál es la razón de que esta gente pierden en sí ese poder, la autoridad? ¿Por qué no siguen haciendo la misma cosa que hacían anteriormente de acuerdo a Dios? Aleluya, amén. Pues yo diría, es porque a veces pierden el primer amor. Porque muchas veces comenzamos bien, comenzamos con este fuego espiritual, entonces vamos pasando situaciones en la vida y se enfrían las personas. No en mi caso, gloria al Señor, que estamos actuando, gloria al Señor, en la sabiduría del Señor para glorificar a Dios. Estamos en ese mundo espiritual donde al principio todo se ve color de rosa, pero vienen a veces tropiezos que son necesarios en nuestras vidas y muchas personas en vez de seguir se atrasan y se quedan estancados. Entonces esa gracia no es que se ha ido, sino que la persona misma, hay veces que no quieren seguir en obediencia, no quieren someterse, no quieren pagar el precio. Entonces para este caminar uno poder
ver la gloria de Dios, la maravilla de Dios, poder ver la mano de Dios obrando y tener ese fuego espiritual. Tiene que estar todos los días conectado a Jesucristo. Jesucristo es el que te va a dar esa gracia, ese espíritu, para que tú no te desaparte de Él y te mantengas siempre activo, conectado a lo que Él te ha dado. Así que esa gracia, muy importante, que tenemos que encontrar gracia día a día delante de los ojos de Dios, buscando al Señor, que encontremos favor y gracia, porque cuando tenemos estos dos elementos, el favor y la gracia de Dios, pues todos los días vamos a ver que nuevas son, como dice la palabra, su misericordia, y no importa lo que venga en el caminar, pues vamos a seguir confiando y creyendo en el Señor. Bendiciones también muy importante. La palabra nos enseña cada día de la misericordia, la gracia y sobre todo el perdón de Dios en nuestra vida, pero la respuesta lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, porque el que deja vivir, o sea, ¿qué pasa cuando uno deja de vivir? Se muere. O sea, no hay vida ya ahí. Entonces dice aquí, si vivimos, y no vivimos por la vida literal, está hablando, si vivimos en el Espíritu, es que cuando uno vive en el Espíritu hay autoridad de Dios. Nunca va a haber una tristeza, algo que venga en la mente que uno pueda regresarse o dejar las cosas de Dios. Se mantiene uno, ¿por qué? Porque uno está viviendo, hay vida, hay algo que lo mueve a uno a mantener, a seguir buscando las cosas de Dios. Y andar, es muy importante también caminar. Muchos nosotros vivimos en el Espíritu, pero no queremos andar. Entonces vemos nosotros estas situaciones, el sube y baja, vemos como la hora del mar que sube y baja. O sea, vemos siempre un cambio, hoy estamos de una forma, mañana estamos de otra, y estamos que queremos servirle a Dios hoy, y hacemos todo, y adoramos, y brincamos, y hasta lengua hablamos, pero al otro día con algo tan simple, algo tan sencillo que nos viene a nuestra vida, estamos todos apagados. No, entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Por eso dice la palabra de Dios, si vivimos en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, y todo el tiempo, en las abundancias, en la escasez, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en el gozo del Señor, hay que vivir y hay que andar en el Espíritu. Así es como puede vencer uno todas estas situaciones que están en el mundo. Hay que vivir, amigos televidentes, en el Espíritu de Dios y andar en el Espíritu de Dios para no perder esa autoridad. Por eso que vemos ministros, vemos muchas personas, y así aún vemos, como decía el pastor, el ejemplo del policía que cuando está vestido hay autoridad, porque todo el mundo lo respeta por el uniforme. Pero entonces el enemigo a nosotros nos respeta, o sea, ve la autoridad del Espíritu de Dios en nosotros. Si no tenemos el Espíritu nosotros, con nuestras propias fuerzas humanas no podemos vencer al enemigo y no podemos vencer las situaciones que vienen en nuestras vidas. Es muy importante, amigo televidente, vivir y andar en el Espíritu Santo de Dios. Amén. También, pastor, tú sabes que lo mismo pasa cuando una persona está dentro de una iglesia, lo mismo pasa con un cristiano, se llama cristiano dentro de la iglesia, pero cuando sale, se quita ese vestuario de cristiano, entonces sale a la calle, la gente dice, pero acá este no es la que va a la iglesia, este no, dañan el testimonio. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos siempre esa vestidura fuera de la iglesia y dentro, en cualquier momento, en tu trabajo, donde quiera que uno vaya, tiene que mantener el uniforme de un cristiano para no dañar el testimonio de Cristo. Muy bien, muy bien. Sí, a eso iba. Amada hermana, el problema número uno es cuando la gente se conforma a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo que leímos ahora. En ese capítulo 33 vamos a mirar tres cosas importantes, y es la presencia de Dios, es la contaminación del mundo y los dioses que nosotros seguimos. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo 33. Leamos algunos versículos, comenzando del primero. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia te daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, el heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz,
En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Amén. Ve usted, hermana. Número 1. Estamos siguiendo dioses. Estamos confabulados. Dice aquí, heveos, jebuseos, cananeos. ¿Quiénes son esa gente hoy en día? ¿Sí? Número 1, tenemos gente hipócrita. 2, tenemos gente pagana. 3, tenemos gente que son traicionera, como los heveos. Traicionera. Tenemos gente que son falsas y siguen otros dioses. Entonces, nosotros nos confabulamos. Ese es el punto, querida hermana. Nos confabulamos con ellos y quitamos el vestido de Dios para poner ese vestido. El pueblo de Israel, hermana, salió de la esclavitud egipcia y aprendió todos los dioses falsos. No conocían al Dios verdadero. Cuando Dios manda a Moisés, Dios saca, y le dice aquí que sacó de la tierra. Ahora, ¿a dónde que van estos ministros y a dónde Dios lo ha mandado? Dice aquí, ¿a dónde lo mandó Dios? ¿A la tierra qué? Que fluye leche y miel. A la tierra que fluye leche y miel. ¿Y a dónde están viendo estos líderes hoy en día? A la Jebuseo, a la Eteo, a ¿Sí? todas esas. Se han confabulado. Por eso Dios no están siguiendo el ángel que Dios le mandó. Y por eso entonces la presencia de Dios, No está ahí. y al no estar la presencia, ¿hay autoridad? No. No hay autoridad. ¿Dónde está el problema? Nos hemos desviado de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios, y Dios por no, oiga, tremendo, ¿eh? Dios por no destruirnos, óigame bien como dice allí, mejor yo no voy con ustedes. No voy a ir porque mi ira lo va a consumir, por cuanto ustedes andan no conforme a mi camino, no conforme a mi mandamiento. Entonces estamos diciendo que no andamos en qué? En santidad. Ahí no tenemos santidad, no tenemos obediencia. Pero Dios dice aquí, voy a mandar mi ángel, porque si yo voy, te destruyo. Destruye. Algo también que me llama la atención, querida hermana, y el por qué es la gente se desvía, es porque van a lugares que Dios no lo ha mandado. ¿A dónde fue que Dios lo mandó? A donde fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel. Hoy en día, ¿cuál es esa tierra? A la vida eterna. La vida está en el cielo. El Señor dice ahí en el capítulo 14, vamos a leerlo, Juan 14, versículos 1, 2 y 3, para que vean. Dios lo saca de Egipto. Egipto significa mundo, el mundo. Y Dios lo sacó de Egipto a la tierra prometida. Tenemos una tierra prometida. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te ve? Entonces, no estamos siguiendo al ángel. Estamos siguiendo otros dioses, como dice ahí. Jebuseo, cananeo, o sea, estamos con el mundo. Nos hemos liado, nos hemos contaminado con el mundo. Ahí hemos perdido el camino. Ahí hemos perdido el camino. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios. ¿Me estás entendiendo, querida hermana? El problema es que la gente se ha desviado de la entera fidelidad a Dios. Y ya no sigue el ángel que Dios le puso. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Al no ser fiel al Señor, Satanás lo ha desviado de la entera vida ofreciéndole cosas. Por eso Dios dice, yo voy a quitar esa gente de tu lado para que puedan ir, pero tienen que seguir a quién. A Dios. Al ángel. ¿Y el ángel quién es? Cristo. Cristo. ¿Quién es el ángel? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Y a quién está siguiendo usted? ¿A quién sigue? Entonces, querida hermana, el problema es que no se está siguiendo a Cristo. No se está siguiendo a las personas que Dios envía. Estamos buscando a otra clase de gente. Y esa gente nos están desviando de la entera fidelidad. Por eso la presencia de Dios no va con nosotros. Ahora, ¿qué dice Moisés aquí? Si tú no vas con nosotros, Nosotros no. no nos muevas, ¿te ves?
Moisés era sumiso, Sí, era manso, sí, era obediente. sí. Por eso la presencia de Dios siempre estaba con él. Y todo lo que él pedía, Se lo concedió. Dios le da. Entonces, querida hermana, mucha de esta gente que ya no están haciendo la misma cosa es porque no siguen al ángel que Dios le mandó. Porque no va Dios con ellos. Porque se han desviado de Dios. Dios está en el mismo sitio. Y él lo está esperando, pero ellos se han desviado. Siguiendo otros dioses. Aleluya. Como el mundo, como el paganismo. Y otra cosa, y la última ya, querida hermana, es aquí. El atavío. ¿Ve? La gente se ha disfrazado del mundo. Y vive conforme al mundo, hermano. Y tiene cuantas, si hablamos de las siervas, mujeres de Dios, usted la ve con guindaleza y cuantas cosas. ¿Y Dios manda qué? A que se despoje de esa cosa. Aleluya. Ya se está dañando el mensaje. Bueno, no sé, estamos contestando una pregunta porque usted dice, ¿por qué? ¿Entienden? Mucha gente que Dios ha utilizado hoy en día, ¿por qué? Porque no están representando a Dios. Y muy importante también, pastor, para que no lo tomen de una forma ofensiva para las mujeres. Fariseas. Sí, a las mujeres también, nosotros los hombres, también tenemos algunas cosas que, Claro también, que sí. que nos hemos desviado y tenemos atavío también. Exactamente. Los hombres tienen atavíos, ¿entiendes? Han cogido otras clases de autoridad y poder. Ya no están representando a Cristo. Esa es una de las partes. Los hombres se meten a los gimnasios, como hemos dicho, se meten a los gimnasios de que para hacer cuerpo, ¿te ves? Y después que están allá, se desvían de que tienen que tener la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tienen? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y como se ven bien fortudos y cuantas cosas, compran camisita bien estrecha y se la vean para ver si que lo mujer, ¿entiendes? Entonces no están representando a Cristo. ¿A quién tenemos que representar? A Cristo Jesús. Esa Cristo. No se trata de decir que no hay que presencia de Dios, lo que hay es presencia del hombre. El hombre está hablando por su propia cuenta, no está hablando palabra de Dios porque la palabra de Dios escasea porque Dios no está allí. Óigame bien. Al Dios no ir, la gente no habla la palabra de Dios. ¿Qué decía en 1 Samuel, capítulo 3? Que escaseaba la palabra de Dios y que no había visión con qué? Con frecuencia. Mire bien, porque si Dios no está, Dios no puede revelar, Dios no habla. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Yo no voy con ustedes. Ahora, si se despojan de toda esa poca vergüenza, entonces yo voy con ustedes. Y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Porque se han desviado de mí. Estamos contaminados. Querida hermana, es que estamos contaminados y la presencia de Dios ya no está con nosotros. Solamente estamos pensando en como Dios me usaba. Wow, como Dios usaba a ese hombre mira, o esa mujer. Mira cuántas cosas. ¿Y qué pasa que no lo usa ahora? Porque están comiendo algarroba. Porque están fuera de la voluntad de Dios. Porque siguen sus delitos y pecados. Porque son, dice yo, de duro servir. Son gente desobediente. Que usted dice la palabra y entonces los matan. ¿Qué hacía la palabra de Dios? Que mataban a los profetas de Dios. A los hombres que Dios les mandaba y a los hombres que Dios los mataban. Porque no querían recibir el mensaje. Y eso pasaba como ese. Gracias, querida hermana. Dios me le bendiga mucho. Tenemos otra pregunta. Y este es un joven que nos hace la pregunta. ¿Es pecado el yo usar cosas de judíos, celebrar la fiesta judía? Los gorritos, las cosas que venden ellos, la pañoleta que venden ellas cosas, y también cambiar el nombre de Jesús, Joshua y todas esas cosas. ¿Es pecado eso o yo puedo hacerlo? ¿Por qué yo tengo, si soy cristiano, por qué yo tengo que hacer esas cosas de los judíos? Si yo no lo hago, ¿estoy en pecado o no? Muy importante la pregunta porque realmente esto trae también personas que tal vez puedan sentirse ofendidas sobre esto, pero en realidad vemos nosotros que nosotros no podemos vivir a una tradición, a una costumbre de un pueblo, de un país. Sabemos que, por ejemplo, hemos emigrado a este país y este país tiene sus tradiciones, sus costumbres, pero tenemos nosotros las nuestras también, del país que venimos. Pero en esto de la pregunta del gorro, de todo lo que se usa, todo lo que usan los judíos, son los judíos que usan esto. Y cambiamos también hasta el lenguaje, porque nos damos cuenta ahora cómo estamos llamándole a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ese es el nombre de Él. Entonces venimos nosotros a querer cambiar, a querer tener un lenguaje, a querer hablar hebreo, cuando aquí lo que se habla es español e inglés. Entonces hay que saber, creo que es muy importante saber determinar cada cosa en su lugar. Y a veces lo mezclamos todo y pensamos que lo que hacen allá, traemos la tradición y lo vivimos de esa forma. Y aún, pastora y hermana, pastora y amigos televidentes, aún muchos nosotros los hermanos usamos cosas de Israel y no sabemos ni el significado. Eso es lo más triste que puede haber en el pueblo de Dios, que tenemos puesto algunas cosas y no sabemos ni el significado, pero vemos a otros usándolo, otros vemos que usan el gorro, ¿por qué usan? ¿Para qué todo eso? O sea, todo eso tiene una explicación, pero aún lo que lo usamos,
no tenemos ni entendimiento sobre qué. ¿Por qué? Porque nada más estamos trayendo la tradición, estamos viendo algo que queda bien y que me queda bien y que incluso hasta con los mantos están haciendo ahora hasta propaganda con eso. El que no tiene manto no tiene autoridad. En ningún momento dice ahí que la autoridad, si nos leemos la palabra de Dios, entendemos que el manto de lo que habla de ahí, de cuando recibió la sanidad la mujer que estaba enferma de flujo de sangre de 12 años. Tenemos que entender cuál es el poder, porque podemos andar un manto, pero si yo no tengo la autoridad del cielo, o sea, nada puedo hacer con el manto. Son muchas cosas que son, y esto trae muchas contradicciones, pero es muy importante la pregunta, ¿es pecado? Pecado sí, porque está trayendo tradiciones y costumbres de otro país, de que lo que Dios te hizo de este país, gloria a Dios, aquí tienes, o sea, tienes tu costumbre, tienes tus tradiciones. No puedes traer una tradición de otro país a querer meter en la casa de Dios. No, o sea, lo que se vive es adorar, alabar y glorificar el nombre de Dios, porque ¿qué hay diferencia? Que alguien tenga un manto y el que no lo tiene, no tiene autoridad o no recibe la bendición de Dios. Eso es lo muy importante que hay que poder entender primero, las costumbres, las tradiciones y lo que es del pueblo de Israel, lo que ellos usan, lo que ellos traen, o las personas que van allá y viajan para acá, traen estas prendas. Hay que saber el significado y lamentablemente escaseamos de ese conocimiento de las prendas de allá que lo usan el pueblo judío. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. También la misma palabra dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces a veces queremos como hombre, como un show off, como queremos mostrar al otro que nosotros somos más espirituales o que tenemos creencia o costumbre de estos lugares que son muy famosos, como Israel, ¿verdad? Entonces la persona quiere mostrar que, wow, sabe un poco de ese lenguaje, y igualmente con la forma de cómo ellos visten, y eso es todo como la persona lo quiera, porque muchas personas solamente la apariencia, pero qué tal su vida espiritual, tú sabes, porque el hombre ahí no mira lo de afuera, pero cómo está la vida de esa persona. En verdad tú quieres ser como Cristo Jesús, ser imitadores de Cristo Jesús, tú sabes, en humildad, en mansedumbre, en todas estas características, no solamente, porque yo puedo estar vestida con ropa larga, pero qué me vale a mí tener mi corazón sucio, tener mi lengua larga y estar llevándome mal con el prójimo, teniendo mi familia enemistad. Entonces todo la apariencia tiene que también, que machen, que estén juntos también con tu vida íntima y tu vida física, tienen que concordar, no solamente lo de afuera. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Querido joven, mira el punto clave. La gente somos como los monos, que imitamos las cosas sin saber. Usted va a África o a un sitio donde haya mucho mono, usted le tira un guineo, el mono le tira un coco o le tira una piedra, lo que tenga en la mano, pero no sabe, solamente porque usted tiró, así tira. Dos, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas de los judíos cuando yo no soy judío? Vamos a mirar. ¿Por qué practico la fiesta de ellos y esas cosas? Por cuanto no he entendido el significado. Esas cosas tenían un símbolo, era una representación. Si usted busca la palabra de Dios, va a ver que cuando Moisés cruza el Mar Rojo, cruza el desierto, cruza el río Jordán, cuando Moisés le da a la peña para que bote agua, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, eso eran símbolos de Cristo Jesús, que fue lo que Dios le dijo a Abraham: estableceré un nuevo pacto. Dígame bien, Dios había hecho un pacto, pero ahora venía un nuevo pacto y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente se refería a Jesucristo, a ese nuevo pacto. Ya yo no tengo que hacer las cosas de judíos. Pregunta: ¿aceptaron los judíos a Jesucristo cuando vino? ¿Qué usted me dice aquí, joven? ¿Lo aceptaron? No, lo rechazaron. Entonces, si ellos rechazan a Jesús, siguen con las tradiciones, y ese entonces no va a ser salvo hasta que no acepten a Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer lo que ellos hacen cuando ellos han rechazado a mi Señor?
dice la palabra de Dios, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se convierten a ti. Entonces, el yo practicar una cosa que ellos rechazaron, que no entendieron el símbolo de lo que significaba, está viendo el paganismo. Y por eso el Señor le dijo, porque ellos eran demasiado idólatras y adoraban a que no tenían que adorar. Si usted va al capítulo 24 de Mateo, del versículo 1 en adelante, el Señor le dice, mirad ese templo, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Porque ellos adoraban ese templo. Y le vete, mira qué templo ni más grande ni más hermoso. Adoraban el templo y no entendían el significado del templo. ¿Debe? Y por eso el Señor dice, mire, ustedes están adorando vuestras tradiciones y por vuestras tradiciones están violando mis mandamientos. De cierto digo, dice el Señor, que no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Ahora vamos a mirarlo para que vean lo que estoy diciendo. Es más, antes de esta cita, leamos otra cita, para que vean cómo la gente está apostatando de la fe en el Señor para seguir la tradición judía. Y están así que van a Israel, compran todas esas cosas y la traen como símbolo. Óyame, eso es idolatría, eso es paganismo. Y no han entendido el mensaje de Dios. Leamos a 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, para que vean el por qué mucha gente van a apostatar de la fe. Y luego ustedes me van a buscar a Hechos capítulo 15, del verso 3 en adelante. Amén. Gloria al Señor, dice su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oye bien, toda aquella persona que han conocido la verdad, que se refiere a Jesucristo, van a levantarse maestros falsos, maestros hipócritas y doctrinas de demonio, para apartarlo de la verdad, de la fe, para que ellos nieguen. Ahora miremoslo a Hechos capítulo 15, del verso 2 en adelante, para que vean cómo estos judaizantes se metían a la iglesia gentiles para desviarlo de esta fe que dice Pablo. Leamos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario considerarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes que creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concordaban las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre
dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y a Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué usted, querido joven? No está supuesto a hacer esas cosas. Los judíos tienen. Y mientras ellos no acepten a Jesucristo, no van a ser salvos, aunque guarden todas esas cosas. Nosotros tenemos a Jesús, a nuestro Salvador. Y no se nos puede dar otra carga, como dice aquí. Y eso con los apóstoles, ¿entiendes? Porque hay judaizantes, esa gente que andan por ahí, son judaizantes. Y Pablo tuvo grandes discusiones con ellos. Y el Espíritu Santo no lo envió a ellos. Son doctrinas de demonios. Entonces nosotros no podemos coger esa doctrina, porque nos hacen negar a Jesucristo. Y el único Salvador que tenemos, ni es la ley de Moisés, ni es Moisés, ni son los rudimentos, ni nada de esas cosas, es Cristo Jesús. Y para ser salvos los judíos también tienen que aceptar a Jesucristo. Entonces, no se convierta usted a ellos, que ellos se conviertan a usted. No sea idólatra, como dice aquí, que se cuenta de idolatría. Están comprando cosas, eso es idolatría. Eso es paganismo. Dios no quiere esas cosas. Que yo tengo que voy a Israel a comprar piedras y cosas y tener ahí como una adoración. Y lo pongo ahí, eso es de Israel, del pueblo de Dios. Mire, tenga cuidado porque la ira de Dios viene. Así que eso es lo corriente y cuántas cosas. Es más, y la última cita que le doy, querido joven, para que se cuide de toda esa gente que está ahí, porque son muchos pastores que se han salido de la fe con la cosa de Israel. Son muchos y le van a tener que dar cuenta a Dios. ¿Entiendes? Ustedes, pastores que me están escuchando, escúcheme. Y ustedes, hermanos, que están yendo a Israel, que están participando en pecado y en la idolatría, comprando cuantas cosas y venir aquí a traerlas como si fueran cosas de Dios. No, cuidado con esas cosas. Leámoslo. Lo encontramos directamente. Quiero que usted tenga bien lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 9 y 10, para que vea que el Señor lo encontró mentiroso, que se dice ser judío, no lo son. Leámoslo. 3 del 9 y 10. Amén. Dice su palabra: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ve usted? Dios le dice a los que se dicen ser judíos, no lo son. Entonces, ¿saben que están guardando todas esas cosas? No son judíos. ¿Ve? Y son mentirosos. Y tienen que arrepentirse. Así que cuidado, no aparte de la verdad a estos hermanos, trayéndole cuantas cosas. O sea, usted puede comprar souvenir y cuantas cosas, eso no es problema. Pero cuando usted lo compra con idolatría y cuantas cosas, que ponerlo ahí, que de la tierra santa, mire, tengan cuidado. Que ahí la idolatría, como dice el Señor, ese templo va a ser destruido. Piedra sobre tierra, que no haga. Querido joven, cuídese de todos esos ministros, esa gente que están engañándolo y desviándole de la entera fidelidad. Gracias por su pregunta. Que Dios me le guarde. Y estaremos orando. Pero no lo condene a ellos, ¿entiende? Pero deje de saber que están mal. Y que la Biblia dice que están mal. ¿Me entiende? Y ya lo leímos en Hechos. Y lo leímos en Apocalipsis. Y si podemos ver en Gálatas lo dice también. Pero no tenemos tiempo, querido joven, para hablar de todas esas cosas. Tenemos la última pregunta. Y esta es de una ama de casa, casada. Tiene 2 hijos. Su esposo entra y sale. Ella lo perdona. Ella vive perdonándolo. Él hace cuantas cosas y cuando viene a la casa, él se cree que es el rey.
y quiere, ella es cristiana, los muchachos van a la iglesia, pero dice ella que se están rebelando porque ven al papá que entra y sale y entonces viene y pelea con la esposa vuelve y lo perdona. Entonces, los muchachos le preguntaron, esa es la pregunta de ella, los muchachos le preguntaron que si ella es cristiana y tiene autoridad, ¿por qué se deja usar del diablo, de papi, que es el diablo? Y ella lo perdona y le da todo lo que él quiere y se va y vuelve otra vez. Ella nos pregunta, ¿estoy yo haciendo mal con eso? ¿O estoy haciendo bien? Mis hijos me están reclamando a mí por lo que yo hago. Porque yo amo al padre de ellos, yo lo amo a él también, pero tengo que someterme. Yo quiero saber si estoy haciendo mal o no, o si los muchachos tienen razón. Amén. Sí, primeramente, si está haciendo mal, claro que sí, porque hay que entender primero el perdón. Creo que el perdón trae cambios, creo que el perdón trae algo diferente. El perdonar no significa que yo perdono, pero quedan las cosas igual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros sigamos pecando, sigamos haciendo o tener la misma vida. Hay un cambio, hay una diferencia, hay una transformación en nuestra vida porque Dios llegó a nuestra vida y cambió nuestra vida. Y eso para el perdón que nos dio por nuestros pecados. Y creo que cuando los hijos le dicen a usted que ¿dónde está la autoridad? Exactamente, mujer, ¿dónde está la autoridad? Porque cuando se da un perdón, se habla, viene el amor, viene la paciencia, viene muchas cosas, que el gozo de la familia, todo esto. Tiene que haber un cambio, pero si el esposo sigue igual, o sea, ¿dónde está el perdón? O sea, la palabra cuando usted dice, me tengo que sujetar, hay que entender, sujetarse es hacer las cosas de lo que, quién es la cabeza, quién dirige, y quién es el cuerpo. Hay que entender la palabra sujetar o sujeción. Sujeción es que se dirige, y ambos. La sujeción no castiga, la sujeción no daña, la sujeción no hace herida. La sujeción lo que hace es que guía, lo lleva a un lugar y lo cuida. Esa es la palabra que hay que entender, hermana, primeramente, que hay que estar sujeto. Porque la palabra de Dios en Efesios 5:21 dice que tenemos que sujetarnos ambos, unos a otros, en el Señor. No dice no solamente la mujer, no dice solamente el hombre, dice la pareja, o sea, el matrimonio, el esposo y la esposa. Entonces, ¿que está haciendo mal? Claro que sí, porque está dando un ejemplo mal a sus hijos, porque ya ve que sus hijos ya se dieron cuenta de que dónde está la autoridad. Si usted le sirve a Dios, ¿dónde está la autoridad de Dios? Y por eso que muchos niegan a Dios, muchos ofenden el nombre de Dios, muchos dicen cosas de Dios. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestra forma, porque nosotros no entendemos la sujeción, no entendemos la obediencia, no entendemos qué es tener una autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios edifica, hermana, la autoridad de Dios hay cambio, la autoridad de Dios trae amor, y la autoridad de Dios hay misericordia, hay justicia divina de Dios. No mata, pero lo estamos llevando al contrario. Veo la razón de lo que está haciendo. El perdonar, el simple decir yo lo perdono 10, 40 veces, pero hay cambio en él, no, entonces hay que trabajar con él, hay que decir, hay un perdón de parte mía, pero quiero ver el cambio, quiero ver que las cosas funcionen como familia, como padre. Él, que siendo cabeza de la familia, debe dirigir no solamente la familia, sino dirigirla a usted, dirigir a sus hijos, dirigir el hogar, el matrimonio como cabeza. Pero si la cabeza está en una forma cómoda, ¿cómo puede el cuerpo entonces caminar? ¿Cómo puede el cuerpo andar en otros lugares, salir de lo que están? No es necesario, hermana. Así que entienda bien primeramente la palabra sujetarse. Y otra, la autoridad de Dios. Es necesario tener la autoridad de Dios, pero para edificar, para bendecir, para glorificar el nombre de Dios y sobre todo para presentarle una familia sana, una familia delante a Dios, para que pueda ser Dios glorificado el nombre en su familia. Es necesario. ¿Está haciendo mal? Claro que sí está haciendo mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado palabra, nos ha dado autoridad y nos ha dado dominio propio y sobre todo, dice en 2 de Timoteo, en 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. 3 cosas muy importantes, hermana: amor, poder y dominio propio. Bendiciones. Amén, gloria al Señor. También, como madre, pues te entiendo, no es fácil el caso estar en una balanza donde los hijos, el esposo, un esposo inconverso,
es difícil, pero sabemos que cuando Dios está en el asunto, pues Dios hasta permite que la mujer calle y que esté quieto, como dice el Salmo 46:10. Está quieto y reconoce quién estudió, porque verdaderamente nuestra lucha no es con carne ni sangre, es con principados. Y si nos ponemos tú a tú con una gente carnal, una gente que no está en el espíritu, no va a entender. Son muchas veces como mujer, la mujer sabia edifica su casa. Van a haber muchos comentarios, los hijos, mami, pero la autoridad está pasando con papi, que salen, van a ver todos esos comentarios. Pero la blanda respuesta quita la ira. Si te pones al mismo nivel de tu esposo y a discutirle, cuando él no va a entender el nivel espiritual donde tú estás, lo que va a traer más problemas a tu vida. Su mujer sabia edifica su casa, orando, ayunando, leyendo la palabra, esperando en el Señor. Dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. Es decir, que clamara al Señor, pedirle al Señor que tenga misericordia de esta situación, te va a ayudar a que tu esposo mire que aunque él salga y entre y no esté atendiendo el hogar como tiene que hacerlo, él va a ver que en ti hay una diferencia. Y al ver estas cosas, pues se va a tener que sujetar, ¿verdad? A ti como la autoridad de la casa que es. Entonces te lo va a poder ganar en amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitudes de pecados. Entonces, si no tenemos amor, y nosotros que somos espirituales, no podemos restaurar a los que son débiles, porque son débiles en la fe. Entonces no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Los hijos tienen que sujetarse a los padres. Entonces, tú como madre, ocúpate en la oración, ocúpate de enseñar a los niños, instruye a los niños en su caminar. Cuando sean más grandes, ellos van a entender las cosas espirituales y van a poder ayudarte a ti a orar por tu esposo, que es inconverso, que no entiende el mundo espiritual. Pero en un momento llegará en un cerrar de ojos que Dios lo va a traer al caminar con él. Entonces van a estar en la misma página y van a poder entenderse y hablar las cosas espirituales. Su madre, hay que orar sin cesar, leer la palabra, dar rodillas y ayunar es lo que te va a ayudar a ganar esa batalla espiritual. Dios te bendiga y estaremos orando. Amén, muy bien. Querida hermana, gracias. En verdad, como dijeron nuestros hermanas y hermanos, el punto clave aquí es orar y ayunar. Es una. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza espiritual de la casa, no es el esposo. El esposo es la cabeza suya, pero de la iglesia, de su casa. Usted es la mujer que tiene a Dios, que teme a Dios. Entonces Dios habla a través de usted para que convierta a su esposo, para que instruya a sus hijos. Sus hijos están rebeldes, como usted dice, porque ellos ven la acción de los padres y usted se queda callada. Entonces, ¿dónde está su autoridad? ¿Sí? Usted no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha puesto a usted. ¿Por qué? Porque Satanás usa a su esposo para destruir el hogar. Entonces, como usted necesita un poder sobrenatural, que es el poder de Dios. Usted es la cabeza espiritual. Amén. Usted que tiene la autoridad de Dios para reprender demonios. Eso es lo que dice el Señor ahí en Lucas capítulo 6. Él dice que le dio autoridad y poder para reprender demonios y sanar enfermos. Se dice el Señor. Entonces usted tiene que ejercer eso. ¿Y cómo se consigue? Esto no sale sino con ayuno y oración. Haga el altar familiar. Yo no sé si usted hace el altar familiar. Haga el altar familiar en su casa, con sus hijos. Su esposo anda con sus hijos. Enséñele la palabra, el temor a Dios. Oren y oren por su esposo, ¿entienden? Y a los niños, pónganlo a orar también. Y a decirles que tienen que aprender a perdonar. Pero usted tiene que saber cómo perdonar. Óigame bien. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que usted no se deje manipular ni controlar esa cosa, no. Ejerza la autoridad de Dios. Usted reprenda con autoridad del Señor la malicia que está en él. Dele, atiéndalo, sí. Dele comida, haga todo. Eso no es problema, eso se llama perdón. Pero a la misma vez, no se le dice, si el impío te quisiera engañar, no lo consienta. Y el impío es Satanás. Óigame bien, el sucio es Satanás. Pero usted necesita el poder de Dios. No tenemos tiempo, querida hermana, pero gracias por hacernos la pregunta. Estaremos orando mucho por usted, pero lo más que podemos decirle, encomiende a Jehová su camino, confíe en él y él va a hacer. Pero no se deje manipular en el contexto de que aquí mando yo y cuántas cosas, y mira cómo sus hijos se están revelando. Cuidado con eso. Usted es responsable a la educación, al desarrollo de estos niños y de la salvación de su esposo, porque usted es la cabeza espiritual. Pero Dios le va a dar la sabiduría y la fortaleza para poder vencer. Gracias, y nosotros también estaremos ayudándole a orar. Bien, ya el tiempo se ha ido,
pero cada uno van a hablar un poco, ¿entiende? Hermano Jorge, por favor, háblele a la fiel de audiencia de cómo, y a los líderes, a los pastores también, de cómo pueden recobrar o conquistar la autoridad de Dios para ejercerla tanto en los hogares como también en las iglesias. Sí, amigos televidentes, sí es muy importante poder, creo que no es recuperar la autoridad, sino la autoridad está dada y Dios lo que da, dice que lo da para siempre, pero es necesario que nosotros tenemos que sujetarnos, tenemos que nosotros someternos, tenemos que nosotros obedecer y sobre todo humillarnos en la presencia de Dios, porque la autoridad de Dios está dada a todo aquel que le ha creído, a todo aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador de su vida. Y creo que nosotros, los hijos de Dios, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, que entonces viene el enemigo. Ahí es que el enemigo son tres cosas que viene a hacer y sigue haciendo: matar, destruir y robar. Y quiere robarnos el gozo primeramente. Quiere matarnos la fe en Cristo Jesús. Y quiere destruirnos para que seamos la vergüenza de cada uno o principalmente el representante de la familia, de un hogar, de un matrimonio, para que en un momento nos señalen las personas allá afuera. Eso que era cristiano, era que decía que hablaba a Dios y vean cómo está. El diablo eso es lo que hace, pero la autoridad de Dios está a todo aquel que ha recibido al Señor. Pero es necesario nosotros levantarnos, es necesario nosotros caminar, es necesario nosotros mantenernos en el camino de Dios y mantenernos firmes, no importando las situaciones, las circunstancias que pasemos a diario en nuestras vidas, porque tenemos el ejemplo de una palmera. Una palmera cuando trae viento, cuando hay huracanes y todo, se hace un lado, pero nunca se arranca de la raíz, nunca cae. ¿Por qué? Porque nos da una lección, nos da un ejemplo de que nuestras vidas tienen que estar, y lo dice en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que afirmar nuestra casa, tenemos que afirmar nuestro templo en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amigos televidentes, servidores de Dios, es necesario estar en la roca que es en Cristo Jesús, porque sin Él, lo dice mismo su palabra, San Juan 15:5, que sin Él nada podemos hacer. Sin Cristo, sin el poder, sin la autoridad y el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer. Pero Dios está ahí y da la autoridad y nos ha dado la autoridad para que mantenerla y para que podamos edificar otras vidas, y especialmente las nuestras, especialmente la familia, porque hay mucha destrucción en la familia, hay mucha mentira, hay mucha discusión y hay mucha división en la familia. ¿Por qué no hay unión? Por lo mismo, porque hemos perdido la autoridad y se lo hemos dado al enemigo, a Satanás, que Él lo está destruyendo, que Él lo está robando y lo está haciendo como Él quiere en nuestra vida. Pero Dios nos dice en su palabra que nos ha dado autoridad para que nosotros podamos seguir hablando de la verdad, del camino, el que nos ofrece promesa, el que nos tiene vida eterna, que es en Cristo Jesús. Amigo televidente, servidor de Dios, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pastores, quiero decirle que Cristo nos ha dado la autoridad y está la autoridad. Es necesario nosotros como servidores de Dios levantarnos y decir: quiero la autoridad tuya, Señor, y someternos, humillarnos y obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermana pastora, ¿de qué manera la persona puede recobrar la autoridad que Dios le ha dado porque no la está ejerciendo? Al no ejercerla, decir que la ha perdido. ¿De qué manera puede recobrarla? Esta gente que necesitan y que el pueblo se está perdiendo. De acuerdo a Apocalipsis dice el Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento y ha dejado tu primer amor. ¿Cómo puede entonces la persona recobrar estas cosas para ponerla en práctica? Amén, volviendo al camino y pidiéndole al Señor que le llene de su Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer, y el Señor nos ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros hasta el fin del mundo. También es muy importante que seamos obedientes a la palabra, porque si somos obedientes vamos a ver lo que dice la misma palabra en el libro de Joel 2:28, que en los últimos tiempos, en toda carne, Dios va a derramar su Espíritu Santo en sus siervos, en sus siervas. Los hijos verán visiones, los jóvenes van a profetizar. Esas promesas, esos milagros tenemos que verlo, pero si nos activamos en la fe, si vivimos en el Espíritu, si obedecemos la palabra, vamos a ver todas estas promesas. Y si aún nuestros ojos no lo ven, nuestros hijos están atrás que van a hacerlo, pero hoy es el día donde tú y yo tenemos que encerrarnos con Dios, buscar su presencia, que si su presencia no va con nosotros no iremos a ningún lado. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir
los tiempos, porque son tiempos duros y difíciles. Tenemos que hacer un tabernáculo, encerrarnos en el monte, así como hacía Moisés. Tenemos que escaparnos de todo, del bullicio, de la familia, del trabajo y encerrarnos con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos llene de su espíritu, para poder ver cosas diferentes, para llenarse. Hay que ser obediente a la palabra, vivir una vida en humildad, en santidad, buscar al Señor de día, de noche, a toda hora. Conectado de Dios, vamos a poder tener la victoria. Vamos a tener una vida próspera, porque esos son los planes de nuestro Señor Jesús, en verdad. Dios quiere ayudarnos por la desobediencia, la arrogancia, la falta de humildad, la mentira, el engaño, la hipocresía. Todas estas cosas no permiten que Dios sea revelado en nuestras vidas. Y por eso es muy importante que le pidamos a Él, porque dice que le pidamos, que Él nos dará. No tenemos porque no sabemos pedir. Pedimos muchas veces para nuestro deleite, para nuestra carne. Pero ¿qué tal pedirle sabiduría? Padre, lléname de tu discernimiento. Dame amor. Muchas veces hablamos las cosas. Y por eso su palabra dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y este pueblo, dice pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no saben pedir. Están hablando una cosa, pero su corazón dice otra cosa. Por eso tenemos que pesar los espíritus, pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos ayude a pesar quiénes son y quiénes no son para no ser engañados. Pedirle al Señor, pídele a Él, que Él todavía escuche y su mano no se ha cortado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias. Muy bien, nuestro varón. Bien, amado televidente, hemos llegado ya al final del programa, pero queremos decirle que usted puede recobrar la autoridad volviéndose a Dios. El Señor lo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, Amén. sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Jesús dice, yo he venido a buscar y a saber lo que se había perdido. Aleluya. ¿Sí? A eso vino. Así que el hombre perdió eso. En el huerto del Edén, el hombre perdió la semejanza de Dios. Tiene que recobrarla. Tiene que volver a Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Aleluya. A usted perder esto, a perder la Aleluya. semejanza de Dios, la santidad, la obediencia, el sometimiento, tiene que recobrarlo a través de Cristo Jesús. Tiene que buscar a Cristo Jesús. Es la única persona. Por eso el Señor se humilló, se humanizó, para enseñarte cómo recobrar. ¿Usted ve? Nos levantamos en el Señor. Y terminamos diciendo lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Usted ve? Es en Cristo que puede recobrar esa vez. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y de acuerdo al capítulo 33 de ese que le dimos, despójese de todas esas cosas que usted cogió, que Dios no se lo dio. Abandone esas cosas y va a la santidad. Primera de Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las contestaciones que dieron mis hermanas, mis hermanos, a esta persona que escribieron. Están en tus manos, Señor. Ahora mira a los ministros, los líderes, los padres, que puedan recobrar de nuevo en Cristo Jesús la autoridad y el poder de tu Espíritu Santo. Tú dices, Señor, que no mora en templo sucio. Tú dices, Señor, que no se puede tener el espíritu contritado. Aleluya. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, Gloria a que Dios. despojes, Señor, todas estas cosas que impiden la manifestación de tu Espíritu Santo Gloria al Señor. y el testimonio de la luz del Evangelio de Jesucristo. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor, porque tenemos muy pronto.